Fue en la madrugada helada del 17 de abril de 1993 cuando 6 migrantes centroamericanos desaparecieron sin dejar rastro en el kilómetro 23 de la carretera estatal 83, cerca del poblado de Roma, Texas, a menos de 800 metros de la frontera con México. Era una de esas madrugadas frías del Valle del Río Grande, donde la neblina matutina se alzaba desde el río como fantasmas que presagiaban la tragedia que estaba por ocurrir. Los 6 hombres habían cruzado el río Bravo durante la noche del viernes 16 de abril, guiados por un coyote conocido únicamente como El Flaco, un hombre delgado de aproximadamente 35 años que cobraba $500 por persona para llevarlos hasta Houston. Según los testimonios recopilados años después, el grupo estaba compuesto por Mario Vázquez, de 28 años, originario de Tegucigalpa, Honduras; los hermanos salvadoreños Carlos y Miguel Hernández, de 24 y 22 años respectivamente; José Antonio Morales, de 31 años, de Guatemala; Roberto Castillo, de 26 años, de Nicaragua; y Pedro Luis Ramírez, de 29 años, también hondureño. Cada uno de estos hombres llevaba consigo una historia de esperanza y desesperación. Mario Vázquez había dejado a su esposa embarazada de 8 meses en Tegucigalpa, prometiéndole que regresaría con suficiente dinero para comprar una casa. Los hermanos Hernández huían de la guerra civil que aún sangraba en El Salvador, buscando reunirse con un tío que trabajaba en una fábrica textil en Dallas. José Antonio Morales era carpintero y planeaba enviar dinero para la operación del corazón de su hija de 7 años. Roberto Castillo, el más joven del grupo a excepción de Miguel Hernández, había vendido la pequeña parcela de tierra que heredó de su padre para pagar el viaje. Según los registros de la Border Patrol de McAllen, Texas, esa madrugada se había reportado actividad inusual en la zona de Roma alrededor de las 4:30 am. El agente Timothy Rodríguez, quien patrullaba el sector, había recibido una llamada por radio informando sobre posibles cruces ilegales en el área, pero cuando llegó al punto señalado no encontró evidencia alguna de actividad humana. Si quieres conocer la verdad detrás de estos archivos perdidos de la frontera más vigilada del mundo, dale like a esta investigación basada en documentos oficiales desclasificados y verifica que estés suscrito a Archivos de la Ruta para no perderte los misterios más inquietantes que las rutas fronterizas han guardado en silencio durante décadas. El plan inicial era caminar durante 2 horas por senderos del desierto hasta llegar a la carretera estatal 83, donde supuestamente los esperaría un vehículo para transportarlos hacia el interior de Texas. Era una ruta conocida por los contrabandistas, relativamente segura según los estándares de la época, con múltiples puntos de escape en caso de encontrarse con la patrulla fronteriza. Los 6 migrantes llevaban mochilas pequeñas con lo esencial: una botella de agua de 2 litros cada uno, algunas tortillas envueltas en papel, aluminio, medicinas básicas y los números telefónicos de familiares en Estados Unidos, escritos en pedazos de papel y guardados en bolsas plásticas para protegerlos de la humedad. Mario Vázquez portaba además una foto plastificada de su esposa y una cadena de oro que planeaba vender en caso de emergencia. La última comunicación confirmada del grupo ocurrió a las 5:47 am del 17 de abril, cuando El Flaco se reportó por Radio CB con su contacto en Reynosa, informando que habían cruzado sin problemas y que se dirigían al punto de encuentro. La señal se perdió abruptamente después de esas palabras y nunca más se supo de los 7 hombres. Lo que comenzó como una travesía llena de esperanza hacia una nueva vida se convirtió en uno de los casos de desaparición más desconcertantes de la frontera tejano-mexicana. Durante los siguientes 29 años, familias enteras vivirían con la incertidumbre. Autoridades de ambos países archivarían el expediente sin resolución y la verdad permanecería
enterrada bajo el suelo pedregoso del desierto fronterizo, esperando el momento en que alguien la desenterrara accidentalmente. El caso se convertiría en un símbolo de las miles de desapariciones que marcaron la década de los 90 en la frontera, cuando las rutas migratorias eran controladas por organizaciones criminales sin escrúpulos que veían a los migrantes no como seres humanos, sino como mercancía desechable. Pero el destino tenía preparado un final que nadie esperaba para esta historia de esperanza truncada. La historia de cada uno de los 6 migrantes comenzaba mucho antes de aquella madrugada fatal de abril. Sus caminos se habían cruzado en Ciudad Juárez, donde habían permanecido durante 3 semanas en una casa de seguridad conocida como La Esperanza, ubicada en la colonia Felipe Ángeles. Era un lugar administrado por una mujer mayor llamada Doña Carmen, quien cobraba 50 pesos diarios por un colchón en el piso y 2 comidas básicas. Mario Vázquez Herrera había llegado, primero, el 22 de marzo de 1993. Era electricista de oficio y había trabajado durante 5 años en una maquiladora de Tegucigalpa antes de que cerrara por la crisis económica. Su esposa, María Elena, estaba embarazada de su primer hijo y Mario había calculado que necesitaba al menos $3,000 para establecerse en Estados Unidos y luego traer a su familia. Llevaba consigo una Biblia pequeña que le había regalado su madre, con una oración escrita a mano en la primera página. Que Dios te acompañe en cada paso y te traiga de regreso sano y salvo. Los hermanos Hernández, Carlos de 24 años y Miguel de 22, habían huido de Usulután, El Salvador, después de que guerrilleros del FMLN asesinaran a su padre, un pequeño comerciante acusado de colaborar con el ejército. Carlos era mecánico y Miguel trabajaba en construcción. Su plan era llegar a Dallas, donde su tío Ramón Hernández había prometido conseguirles trabajo en una empresa de demolición. Cada uno portaba una foto familiar tomada en la última Navidad que pasaron juntos, donde aparecían con sus padres y 3 hermanas menores. José Antonio Morales era quizás el más desesperado del grupo. Su hija Claudia, de apenas 7 años, había nacido con una malformación cardíaca congénita que requería cirugía urgente. Los médicos del Hospital Roosevelt en Guatemala le habían dado 6 meses de vida si no recibía tratamiento, y la operación costaba 15,000 quetzales, una suma imposible de reunir con su salario de carpintero. En su billetera llevaba una radiografía del corazón de su hija y un papel con el teléfono del Hospital Methodist de Houston, donde había consultado sobre el procedimiento. Roberto Castillo, de 26 años, era el único soltero del grupo. Había vendido los 3/4 de manzana que heredó de su padre en Masaya, Nicaragua, para financiar el viaje. Su sueño era trabajar en la industria petrolera de Texas, donde había escuchado que pagaban buenos salarios a trabajadores especializados. Era soldador, certificado, y llevaba consigo un diploma del Instituto Técnico de Masaya que esperaba pudiera servirle para encontrar empleo. Pedro Luis Ramírez completaba el grupo. A los 29 años era el mayor y había asumido naturalmente el rol de líder durante las 3 semanas de espera en Juárez. Era maestro de escuela primaria en un pueblo cerca de San Pedro Sula, pero el salario no le alcanzaba para mantener a su madre enferma y a sus 2 hijos pequeños. Su esposa había muerto de cáncer 2 años atrás y él era el único sustento de la familia. Llevaba una foto de sus hijos, Oscar de 8 años y Ana de 6, pegada en la contraportada de un cuaderno donde anotaba los gastos del viaje. El coyote que los guiaría, conocido como El Flaco, era un hombre de complexión delgada, aproximadamente 1,75 metros de altura, con una cicatriz visible en la mejilla izquierda. Su nombre real nunca se supo, pero los registros de la policía de Reynosa lo identificaban como sospechoso en al menos 12 casos de tráfico de
Personas entre 1991 y 1993. Cobraba $500 por persona y prometía llevarlos hasta Houston en menos de 48 horas. La ruta que el Flaco había trazado comenzaba con el cruce nocturno del río Bravo en una zona conocida como El Suspiro, donde el río es más estrecho y la corriente menos peligrosa. Desde ahí caminarían aproximadamente 8 kilómetros hasta la carretera estatal 83, evitando las torres de vigilancia de la Border Patrol que estaban ubicadas cada 5 kilómetros en esa zona. El 16 de abril por la noche, poco después de las 10 p.m., el grupo recibió la orden de alistarse. Cada migrante había pagado la mitad del dinero por adelantado y el Flaco les aseguró que el resto se pagaría al llegar a Houston. Les dio instrucciones precisas: caminar en fila india, mantener silencio absoluto, no usar linternas y, en caso de ser descubiertos por la Border Patrol, correr en direcciones diferentes y reagruparse en un punto de encuentro cerca de Roma, Texas. La travesía comenzó exactamente a las 11:30 p.m. Los 6 migrantes cruzaron el río en una balsa improvisada hecha con cámaras de llanta y tablones de madera. El agua estaba fría, aproximadamente 15 grados Celsius, y la corriente era más fuerte de lo esperado, pero lograron llegar a la orilla estadounidense sin novedad. El Flaco conocía perfectamente el terreno y los guió por senderos apenas visibles, evitando los sensores de movimiento que la Border Patrol había instalado en las rutas más transitadas. Las primeras horas de 1900, la caminata transcurrieron sin incidentes. El grupo había mantenido un ritmo constante, deteniéndose cada hora durante 5 minutos para hidratarse y verificar que todos estuvieran en buenas condiciones. El Flaco conocía cada arbusto, cada piedra del camino, y había logrado evitar los puntos de vigilancia de la Border Patrol con una precisión que hablaba de años de experiencia en esa ruta. A las 4:15 a.m. del 17 de abril, cuando faltaban aproximadamente 2 kilómetros para llegar a la carretera estatal 83, el Flaco recibió una llamada en su radio CB. La conversación duró apenas 30 segundos, y aunque los migrantes no pudieron escuchar claramente las palabras, notaron un cambio inmediato en la actitud de su guía. Su rostro se tensó, y por primera vez en todo el recorrido pareció nervioso. Según testigos que aparecerían décadas después, el Flaco les dijo al grupo que había un pequeño problema y que necesitaban desviarse hacia una zona de espera mientras sus contactos solucionaban un asunto. Los condujo por un sendero que se alejaba de la carretera hacia un área más rocosa y desolada, explicándoles que era una medida de precaución estándar cuando había demasiada actividad de la patrulla fronteriza. El agente Timothy Rodríguez de la Border Patrol, quien cubría el sector Roma-Los Ebanos durante el turno nocturno, había recibido a las 4:30 a.m. un reporte de actividad sospechosa reportada por un ranchero local. El hombre, identificado posteriormente como Esteban Villarreal, dueño de un rancho ganadero de 500 hectáreas, había llamado para informar que había escuchado voces en español cerca de la línea limítrofe de su propiedad. Rodríguez llegó al área señalada en su vehículo patrulla Ford Bronco blanco con número de identificación BP 447, acompañado por su compañero, el agente David Morrison, un veterano de 15 años en la Border Patrol. Utilizaron reflectores de alta potencia para revisar un área de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, pero no encontraron señales de actividad humana. En su reporte, presentado a las 6:15 a.m., Rodríguez escribió: área inspeccionada, sin evidencia de cruces ilegales, posible falsa alarma. Lo que no sabían los agentes era que en ese momento, a menos de 500 metros de donde realizaban la inspección, se estaba desarrollando una tragedia que permanecería oculta durante las siguientes 3 décadas. Los 6 migrantes habían sido conducidos por el Flaco
hacia una zona conocida localmente como el Hoyo del Diablo, una depresión natural en el terreno rodeada de mezquites y huizaches, invisible desde la carretera principal. Las primeras 72 horas después de la desaparición fueron críticas. Los familiares de los migrantes, que habían quedado con la instrucción de esperar noticias durante una semana, comenzaron a preocuparse cuando no recibieron la llamada confirmando que sus seres queridos habían llegado sanos y salvos a Houston. María Elena Vázquez, la esposa de Mario, fue la primera en contactar a las autoridades hondureñas el 24 de abril, exactamente una semana después. El caso se complicó inmediatamente por la jurisdicción múltiple que involucraba. Los migrantes eran centroamericanos, habían desaparecido en territorio estadounidense, pero el último contacto confirmado había sido desde México. La Border Patrol estadounidense abrió un expediente de investigación, pero con recursos limitados y cientos de casos similares cada año, la prioridad se dio a casos más recientes. El consulado de Honduras en Houston asignó al caso al agregado consular Luis Mendoza, quien viajó a la zona fronteriza para entrevistar a posibles testigos. Mendoza logró localizar a doña Carmen, la encargada de la casa de seguridad en Ciudad Juárez, quien confirmó que los 6 hombres habían partido el 16 de abril con destino a cruzar al norte, pero negó conocer detalles específicos sobre la ruta o el coyote. Pero antes de revelarte lo que encontraron 29 años después, en esa zona maldita del desierto fronterizo, quiero preguntarte, ¿conoces a alguien que haya intentado cruzar la frontera en los años 90? ¿Sabías que más de 3.000 migrantes han desaparecido en esta zona desde entonces? Cuéntame en los comentarios si has escuchado historias similares sobre la frontera. Y dale like si esta investigación te tiene en suspenso, porque lo que viene va a revelarte una verdad que las autoridades quisieron enterrar para siempre. Los años se convirtieron en una tortura silenciosa para las 6 familias dispersas por Centroamérica. María Elena Vázquez dio a luz a su hijo Mario José el 15 de mayo de 1993, un mes después de la desaparición de su esposo. El niño creció preguntando por su padre y ella mantuvo viva la esperanza construyendo una narrativa donde papá estaba trabajando muy lejos, pero algún día regresaría. En 1995, 2 años después de la desaparición, apareció la primera pista falsa que alimentaría años de especulación dolorosa. Un hombre que se identificó como testigo presencial contactó al consulado hondureño asegurando que había visto a Mario Vázquez trabajando en una granja de pollos en Arkansas. La descripción física coincidía parcialmente y la familia reunió dinero para que María Elena viajara a Estados Unidos con una visa de turista para investigar. Cuando llegó al lugar indicado, no encontró a su esposo, sino a otro hondureño con nombre similar que había emigrado años atrás por rutas completamente diferentes. Los hermanos Hernández fueron reportados como posibles víctimas en un accidente de autobús ocurrido cerca de San Antonio en 1996. Las autoridades salvadoreñas solicitaron información al gobierno de Texas y después de 3 meses de trámites burocráticos, se confirmó que ninguno de los fallecidos en ese accidente correspondía a Carlos o Miguel. Sus hermanas nunca perdieron la fe de que habían logrado establecerse en Estados Unidos y que algún día harían contacto. El caso de José Antonio Morales fue quizás el más desgarrador. Su hija, Claudia, sobrevivió más tiempo del pronosticado médico, pero finalmente murió en enero de 1998, a los 12 años, sin haber recibido la cirugía cardíaca que su padre había ido a buscar al norte. En su funeral, la madre de José Antonio colocó una foto de él junto al ataúd, y hasta el día de su muerte en 2015, mantuvo una vela encendida todos los martes en su memoria. En 1999, 6 años después de la desaparición,
un informante anónimo contactó a la Border Patrol afirmando que conocía la ubicación de una fosa común donde habían sido enterrados varios migrantes en la zona de Roma, Texas. Se organizó una búsqueda que involucró perros entrenados, georradares y excavaciones en 3 sitios diferentes. No encontraron nada. El informante nunca volvió a hacer contacto y se sospechó que había sido una cruel broma de alguien conocedor del caso. La investigación oficial se mantuvo técnicamente abierta, pero sin asignación de recursos específicos. Los archivos del caso ocupaban menos de 50 páginas en 1900. Los registros de la Border Patrol, incluyendo las fotografías de los desaparecidos, copias de sus documentos de identidad, testimonios de familiares y el reporte original del agente Rodríguez. Cada año, un investigador diferente revisaba brevemente el expediente como parte de la auditoría de casos fríos, pero sin generar nuevas líneas de investigación. En 2003, 10 años después de la desaparición, el caso fue mencionado en un documental de Univisión sobre la crisis migratoria en la frontera. El programa generó algunas llamadas de supuestos testigos, pero ninguna proporcionó información sustancial. Una de las llamadas resultó particularmente perturbadora. Una mujer con acento mexicano aseguraba que el flaco había muerto en un enfrentamiento con narcotraficantes en Reynosa en 1994, llevándose los secretos a la tumba. Las familias aprendieron a convivir con la incertidumbre de maneras diferentes. Algunas, como la de Pedro Luis Ramírez, eventualmente celebraron funerales simbólicos para poder tener un lugar donde llorar y recordar. Los hijos de Pedro Luis, Oscar y Ana crecieron con la certeza de que su padre había muerto, pero nunca supieron cómo ni dónde. Otras familias, especialmente la de Roberto Castillo, nunca perdieron la esperanza y continuaron enviando cartas a organizaciones de derechos humanos y consulados estadounidenses. En 2008, 15 años después de la desaparición, las madres de los 6 migrantes se conocieron por primera vez durante una conferencia sobre desaparecidos, organizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Tegucigalpa. Formaron un grupo de apoyo informal que se mantenía en contacto por teléfono y cartas, compartiendo las pocas noticias que ocasionalmente recibían y consolándose mutuamente durante los aniversarios difíciles. La última falsa esperanza significativa llegó en 2015, cuando un ranchero de Webb County, Texas, reportó haber encontrado objetos personales enterrados en su propiedad, incluyendo una Biblia pequeña con anotaciones en español. Los familiares de Mario Vázquez viajaron nuevamente a Estados Unidos para identificar los objetos, pero aunque la Biblia tenía características similares a la que llevaba Mario, los peritos no pudieron confirmar una conexión definitiva con el caso. La mañana del 8 de marzo de 2022, exactamente 28 años y 11 meses después de la desaparición, el agente senior de la Border Patrol, Marcus Thompson, realizaba una patrulla rutinaria en la zona rural de Roma, Texas, cuando notó que las lluvias torrenciales de la semana anterior habían causado erosión severa en un área que normalmente permanecía seca. El nivel de agua del Río Grande había subido considerablemente debido a las precipitaciones inusuales, y al bajar había dejado al descubierto formaciones rocosas que generalmente permanecían cubiertas. Thompson, un veterano de 22 años en la Border Patrol, había patrullado esa zona cientos de veces, pero nunca había visto el terreno con tanta erosión. Alrededor de las 10:30 am, mientras inspeccionaba un arroyo temporal formado por la lluvia, notó algo que sobresalía del lodo, lo que parecía ser un fragmento de tela descolorida y varios objetos metálicos parcialmente enterrados. Inmediatamente se comunicó con su supervisor, el jefe de sector James Mitchell, quien autorizó el acordonamiento del área y contactó a la unidad de investigación criminal de la Border Patrol.
Para las 2 de la tarde, el sitio había sido declarado escena de crimen potencial y se había solicitado la presencia de antropólogos forenses de la Universidad de Texas en Austin. Lo que descubrieron durante las siguientes 72 horas de excavación cuidadosa superó todas las expectativas y confirmó los peores temores. En un área de aproximadamente 20 metros cuadrados, a profundidades que variaban entre 80 centímetros y 1.2 metros, yacían los restos de 6 individuos adultos de sexo masculino, junto con objetos personales que habían resistido casi 3 décadas bajo tierra. La doctora Sarah Williams, antropóloga forense especializada en identificación de víctimas, lideró el equipo de exhumación. Los restos estaban distribuidos de manera que sugería que habían sido enterrados apresuradamente, sin ritual o ceremonia alguna. Algunos cuerpos mostraban signos evidentes de trauma, pero la causa exacta de muerte sería determinada por análisis posteriores. Los objetos recuperados contaban una historia devastadora de sueños truncados. Entre los hallazgos más impactantes estaba una Biblia pequeña, severamente dañada por la humedad, pero con páginas aún parcialmente legibles. En la primera página, con tinta desvanecida, se podía leer una oración manuscrita que comenzaba con «Que Dios te acompañe en cada paso». Los forenses también encontraron una cadena de oro corroída, una billetera de cuero que conservaba fragmentos de documentos y, lo más estremecedor, una foto plastificada de una mujer embarazada que había permanecido relativamente intacta. Otros objetos incluían 2 relojes de pulsera con las manecillas detenidas en diferentes horarios de la madrugada, fragmentos de mochilas, botellas de agua de plástico aplastadas y un pequeño cuaderno con páginas adheridas por la humedad, pero que conservaba algunas anotaciones numéricas que parecían ser cálculos de gastos. El hallazgo más perturbador fue una cartera que contenía una radiografía médica deteriorada, pero aún reconocible, la imagen de un corazón infantil con malformaciones evidentes. En la esquina inferior de la placa radiográfica, parcialmente legible, estaba el nombre Claudia Morales y la fecha enero 1993. Los análisis preliminares de ADN fueron enviados al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, donde se compararían con muestras proporcionadas por las familias de los desaparecidos. El proceso tomaría varias semanas, pero la evidencia circunstancial ya era abrumadora. La ubicación de la fosa también proporcionó pistas cruciales sobre lo que había ocurrido esa madrugada de abril de 1993. El sitio estaba ubicado en una depresión natural conocida localmente como el Hoyo del Diablo, exactamente 847 metros al sureste de la carretera estatal 83, en un área que no era visible desde ningún camino o edificación. Para llegar ahí, los migrantes tuvieron que haber sido conducidos específicamente a ese lugar, descartando definitivamente la teoría de que se habían perdido en el desierto. El análisis del terreno reveló que la fosa había sido excavada con herramientas, no era un hoyo natural. Las dimensiones y la forma de la excavación sugerían que había sido preparada con anticipación, posiblemente como parte de un plan premeditado. Cerca de la fosa se encontraron fragmentos de vidrio verde que correspondían a botellas de cerveza mexicana, colillas de cigarrillos deterioradas y casquillos de bala calibre .38 que serían analizados por balística forense. La confirmación de la identidad de las víctimas llegó el 15 de abril de 2022, casi exactamente 29 años después de su desaparición. Los análisis de ADN del laboratorio del FBI confirmaron que los 6 individuos encontrados en la fosa correspondían efectivamente a Mario Vázquez, Carlos y Miguel Hernández, José Antonio Morales, Roberto Castillo y Pedro Luis Ramírez.
La noticia se comunicó simultáneamente a las familias en Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua a través de sus respectivos consulados. La reapertura oficial del caso bajo la clasificación de homicidio múltiple desató una investigación que revelaría conexiones con una red criminal más amplia que operaba en la frontera durante los años 90. El fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Robert Henderson, conformó una fuerza de tarea que incluía al FBI, la Border Patrol y agencias de inteligencia mexicanas para investigar no solo este caso, sino otros similarmente relacionados con desapariciones de migrantes en la misma época. Los archivos desclasificados de la DEA revelaron información que había permanecido oculta durante décadas. Entre 1992 y 1994, varias organizaciones criminales habían estado disputando el control de las rutas de contrabando en el Valle del Río Grande, y el tráfico de personas se había convertido en una fuente secundaria de ingresos tan lucrativa como el narcotráfico. Los migrantes no solo pagaban por cruzar, sino que frecuentemente eran extorsionados, secuestrados o asesinados cuando no podían pagar rescates adicionales. Un testigo protegido, identificado únicamente como Testigo A, proporcionó testimonio crucial en mayo de 2022. Según su declaración bajo juramento, él había formado parte de una célula criminal que operaba en la zona fronteriza y que se especializaba en interceptar grupos de migrantes que cruzaban con coyotes independientes. La operación consistía en permitir que los migrantes cruzaran la frontera exitosamente, para luego secuestrarlos antes de que llegaran a sus destinos finales. Testigo A reveló que la madrugada del 17 de abril de 1993, su grupo había recibido información sobre el cruce de los 6 centroamericanos. El plan era interceptarlos, exigir un rescate adicional de $1,000 por persona, y en caso de que no pudieran pagar o conseguir el dinero de sus familias, eliminarlos para evitar que se convirtieran en testigos. Según su testimonio, el flaco no era un coyote independiente, sino un colaborador de la organización criminal que deliberadamente conducía a los migrantes hacia las emboscadas. El testigo describió cómo los 6 hombres fueron conducidos hasta el Hoyo del Diablo, bajo el pretexto de esperar transporte, donde fueron confrontados por 4 miembros armados de la organización. Cuando se les exigió el pago adicional y los migrantes explicaron que no tenían más dinero, fueron ejecutados y enterrados en una fosa que había sido preparada días antes, evidencia de que todo había sido planeado meticulosamente. Según Testigo A, esta no era una operación aislada. Entre 1993 y 1995, su organización había sido responsable de al menos 23 asesinatos similares de migrantes que no podían pagar rescates adicionales. Los cuerpos eran enterrados en diferentes ubicaciones del desierto fronterizo, y la información sobre estas fosas había muerto con la mayoría de los perpetradores, que fueron eliminados en guerras territoriales posteriores o murieron en enfrentamientos con autoridades mexicanas. La investigación también reveló la corrupción oficial que había permitido que estos crímenes ocurrieran sin investigación efectiva. Al menos 2 agentes de la Border Patrol y un sheriff del condado habían recibido sobornos para ignorar reportes de actividad criminal en ciertas zonas, y varios informes de desapariciones habían sido deliberadamente archivados sin investigación adecuada. En octubre de 2022, se llevó a cabo una ceremonia privada en el cementerio de Roma, Texas, donde los restos de los 6 migrantes fueron sepultados después de que sus familias decidieran dejarlos juntos, tal como habían emprendido su último viaje. Representantes de los 4 países centroamericanos estuvieron presentes, así como activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones que apoyan a familias de migrantes desaparecidos.
María Elena Vázquez, ya de 58 años y acompañada por su hijo Mario José, ahora de 29 años, colocó sobre la tumba colectiva la foto plastificada que había sido encontrada con los restos de su esposo. «Por fin puedo decirle adiós», murmuró, «y por fin puedes conocer a tu papá», le dijo a su hijo, que por primera vez visitaba la tumba del hombre que nunca conoció. El caso de los 6 migrantes de 1993 se convirtió en un símbolo de las miles de desapariciones forzadas que marcaron las décadas de mayor violencia en la frontera México-Estados Unidos. Sus nombres fueron incluidos en el Monumento a los Migrantes Desaparecidos en El Paso, Texas, y su historia sirve como recordatorio de que detrás de cada estadística de migración hay seres humanos con nombres, sueños y familias que los aman. La justicia llegó incompleta, como suele ocurrir en estos casos. Testigo A fue sentenciado a 15 años de prisión por cooperar con las autoridades, pero la mayoría de los responsables directos ya habían muerto. Sin embargo, la verdad finalmente había salido a la luz, y 6 familias pudieron por fin cerrar un capítulo de dolor que había durado casi 3 décadas. Hoy, cuando otros migrantes recorren esas mismas rutas buscando una oportunidad de vida mejor, muchos no saben que están caminando sobre tierra que guarda historias como esta. Pero quienes conocen la verdad entienden que Mario, Carlos, Miguel, José Antonio, Roberto y Pedro Luis no murieron por ser criminales o por representar una amenaza. Murieron por la codicia de otros, por tener la audacia de soñar con una vida mejor y por creer que su valor como seres humanos sería respetado en tierra extranjera. Esta es la cruda realidad de nuestros archivos de la ruta. Historias que las fronteras han guardado en silencio durante décadas. Si esta investigación te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para más documentos desenterrados de las rutas más peligrosas de América. Déjanos en los comentarios tu nombre y desde qué país nos sigues. Queremos conocer a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Comparte este video con al menos 5 personas especiales. Estas historias merecen ser contadas y sus víctimas recordadas con dignidad. Y no te pierdas el próximo archivo que aparece en pantalla. Otra historia que cambiará tu forma de ver las rutas fronterizas para siempre. Haz clic ahora, porque la verdad no debe desaparecer como desaparecieron ellos.